Hola, en este video hablaremos sobre los métodos de alfabetización. Somos estudiantes de la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl de la licenciatura en Educación Preescolar. Somos las alumnas Barrientos Chávez Jessica Jacqueline y Ramírez Quiroz Jimena del grado y grupo segundo 2 de tercer semestre del ciclo escolar 2021-2022. El maestro titular de grupo es el profesor Rubén Tobar Medina, de la materia Lenguaje y Alfabetización. El propósito de este video académico es clasificar los métodos de alfabetización existentes para conocer los procedimientos y técnicas que facilitan la enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura en la educación inicial. Estos métodos permitirán a los alumnos leer de acuerdo a las acciones metódicas, planificadas y emprendidas por el profesor desde el inicio de la escolaridad, las cuales en conjunto son denominadas métodos de enseñanza. Bru 2008. Introducción. Como sabemos, la enseñanza a leer y escribir implica una serie de procesos y estrategias prácticas acompañadas por el profesor. Años atrás, se ha analizado en la manera en la que se ha desarrollado la alfabetización de las nuevas generaciones, a través de las diferentes etapas evolutivas. Entre los principales hallazgos se reconoce que la alfabetización en México, a través de las diferentes etapas evolutivas, se ha dado de diversas maneras. En la época de la colonia fue mediante el silabario y cartillas. En la época del porfiriato se introdujeron algunos métodos como el rapsamen. En la época post-revolucionaria en el método onomatopéyico. Aprendieron a leer y escribir miles de mexicanos. Posteriormente se empezaron a introducir y a retomar métodos sintéticos, analíticos y globalizadores, los cuales explicaremos a continuación. Sin antes empezar esta presentación con una frase. La enseñanza de la lectoescritura requiere de una estrategia pedagógica, metodológica o puesta específicamente, como expresan Paula Mota y Suárez 2005. El código escrito es una forma de representación lingüística que implica la habilidad de comprender ideas y conceptos, transmitir mensajes, posibilitando al individuo la interacción con el mundo letrado en el que está inserto, pero que requiere de una instrucción formal o no para ser adquirida. Recuperado de la página 176. Iniciaremos por los métodos sintácticos. Estos métodos parten de una enseñanza graduada, o sea, de algo mínimo a algo mayor de la lengua, usando fonemas o grafemas. Esto se hace para llegar a unidades mayores, como la palabra o la oración. Dentro de los métodos sintéticos encontramos el método sibálico, el cual consiste en deletrear la palabra. Promueve la lectura a través del deletreo. Según Dionisio de Aliscamazo, decía que primero se debe aprender el nombre de la letra para después su forma o el valor, para poder juntarlos en sílabas, para que al final se pueda aprender sus modificaciones. Por ejemplo, si deletreamos la palabra papel, primero nos tenemos que aprender el nombre P-A-P-E-L. Para el momento de unir las sílabas, la palabra o la frase diga papel. El ejemplo 2, el deletrear la palabra mano. M-A-N-O. Aprendiéndote los nombres, puedes unir las sílabas y se dice la palabra mano. Otro de los métodos sintéticos es el modo silábico. Este método se le adjudica a los pedagogos Federico Gadik, 1779, y a Samuel Heineken. Considera la enseñanza de las vocales para conseguir una enseñanza de las consonantes, las cuales se combinan con las sílabas, lo que facilita el aprendizaje de los sonidos, de las vocales y de las consonantes. Como apoyo para este método, se utilizan imágenes así como aplausos o palmadas para identificar las sílabas de las palabras. Por ejemplo, la palabra mano, mano. Por ejemplo, la palabra delfín, delfín. Por ejemplo, la palabra caracol, caracol. Posteriormente, el método fónico es la enseñanza normalmente primero de las vocales y después de las consonantes, cumpliendo todas las letras del abecedario, primero por su sonido y no por sus nombres. Luego de que se han aprendido todos los sonidos, se combinan en sílabas para después formar palabras y frases. Asimismo, la enseñanza mediante todo esto es a partir de ilustraciones o imágenes.
Gray reconoce 4 variantes de este aprendizaje, que es la onomatopéyica, que es el sonido que hacen objetos, el de la palabra clave, que es el sonido inicial, el de asignarle primero un sonido a la forma de la letra y después ponerle una forma o representación a ese sonido. Psicofonético. Este consiste en comparar las sílabas de diferentes palabras para luego poder utilizarlas y formar nuevas palabras con estas. Por ejemplo, tenemos lo, pe, ta. Tenemos la sílaba lo, tenemos la sílaba pe y tenemos la sílaba ta. Y nosotros queremos ejemplificar la palabra pelota. Entonces, en primera instancia tiene que estar la sílaba P, en segunda lo y por último ta. Entonces, en esta nos desacomodan, por así decirlo, las sílabas para que nosotros le demos un orden y sentido dependiendo la representación gráfica a la que le queremos dar nombre. En este caso, pelota. También tenemos el ma, lo, pa. Y queremos darle nombre a la paloma. Entonces primero va la sílaba pa, después la lo y después la ma para formar la palabra paloma, como lo podemos ver de este lado. Métodos analíticos. Estos van a tomar como base la idea de que el punto de partida para la enseñanza de la lectoescritura será a partir de palabras, frases o enunciados. Estas se van a considerar unidades mayores que se van a descomponer en unidades menores, que en este caso es la sílaba y la letra. Los precursores serán Ovidio Decroly y Federico Hedick. Empezaremos con el método global. Este se va a caracterizar por presentar desde el comienzo a los niños unidades con un significado completo. Se recomienda también que se utilicen imágenes para trabajar la memoria visual. Este método tiene 4 fases. La primera es perceptivo discriminativo, donde se le van a presentar a los niños una serie de imágenes que hacen referencia a objetos. Después, la percepción global y reconocimiento. En esta fase se va a trabajar la grafomotricidad. La grafomotricidad es la habilidad de mover la mano al escribir. En este caso puede ser por medio de copiado o dictado de palabras, que los niños reconozcan de las imágenes que vieron en la primera fase. En este caso también hay algunas actividades que se han propuesto donde en lugar de que escriban están impresas las palabras y nada más las van acomodando y para que tengan coherencia. Después está la tercera fase, aprendizaje y reconocimiento de las sílabas. Se va a tomar alguna de las palabras de las imágenes y entonces la van a empezar a dividir silábicamente. Y la fase 4, que es el progreso de la lectura. Aquí ya los niños van a reforzar lo aprendido y lo van a llevar a práctica mediante una pequeña redacción de textos. Incluso también, como lo mencioné en la etapa 2, también los enunciados pueden ya estar, las palabras ya pueden estar impresas y nada más el niño lo acomoda o él lo escribe. O en este caso se le hacen pequeños enunciados al niño que pueda entender y lo pueda relacionar con una imagen. Tenemos métodos que parten de unidades significativas. Como tal está el método de la palabra total sin análisis. ¿En qué va a consistir? Que la palabra va a estar asociada a una imagen que va a permitir adivinar el significado de la escritura. Tenemos el método de la frase. Este va a ser donde el profesor va a presentar una frase incompleta al alumno. Él solo debe de llenar los espacios vacíos. En este caso también hay otra forma, donde el profesor entrega la frase desordenada y el niño la tiene que ir construyendo. Tenemos el método del cuento, donde el niño oye repetitivamente una lectura vivenciada, retiene el contenido, repasa el texto e identifica las palabras que comprende. También tenemos un método que se llama el método del texto libre. Este consiste en dictar con el fin de comunicar algo. Aquí lo que podemos valorar es lo que el niño está escribiendo con lo que está diciendo verbalmente. Tenemos el método ecléctico o mixto. Este fue creado por el Dr. Vogel, quien logró asociar la grafía de cada palabra con la idea que lo representa. Normalmente en este método se presenta un alfabeto completo. El alfabeto debe de tener las palabras en mayúsculas y en minúsculas, debe de tener una palabra que empiece con esa letra y la imagen de la palabra, con el fin de que el niño
conozca cómo se escribe la palabra, conozca conozca cómo es el sonido de la letra, cómo se escribe y lo relacione también simbólicamente. También, ya como por último tenemos el enfoque constructivista. Se llama constructivismo porque está basado en la teoría de que todas las personas activamente construyen su propio conocimiento. El maestro debe ser guía para direccionar la educación con el fin de que el alumno comprenda el sistema de escritura y de lengua. Es importante mencionar que solo estrategias adecuadamente relacionadas conducirán al niño a conocimientos y habilidades fundamentales para su plena inserción en el mundo de la escritura. Es importante mencionar la vista de Emilia Ferreiro, porque gracias a sus investigaciones nos ha abierto el panorama para no comprender la escritura como una técnica, sino como una herramienta cultural y social, donde el niño será un agente activo que intentará adquirir conocimientos. Ferreiro, en muchas de sus lecturas, nos ha hablado sobre la relación del texto-imagen, los múltiples sonidos de las palabras, determinar si algo puede ser leído o no, mostrar los niveles a través de los cuales los niños comienzan sus experiencias de escritura para llegar a apropiarse de esta. Sus aportes han sido tan importantes en el mundo de la pedagogía que ha creado un proceso evolutivo de la adquisición de la lengua. Si bien ella no ha creado ningún método nuevo de la lectura o escritura, pero sus aportes han logrado hacer una reflexión acerca de los métodos tradicionales de la enseñanza de la lectura y escritura. Ella propone un método constructivista de enseñar a leer donde se respeten los tiempos de maduración del niño. Ella nos comenta que el niño desde edad muy temprana empieza a garabatear para expresar sus estímulos. Después esos garabateos se perfeccionan a formas y luego esas formas ya son dibujos. ¿Por qué explico esto? Porque los dibujos para Ferreiro son una excelente herramienta para estimular la lectoescritura significativa y que el niño logre asociar lo representado en el dibujo con las palabras que lo representan. También ella propone que a través del juego se pueda enseñar a escribir de modo correcto, por ejemplo, a través de preguntas o creando situaciones significativas donde se requiere el uso del lenguaje de la escritura. Incluso es una muy buena idea formar grupos de palabras que compartan sílabas. A la conclusión que llegamos con esta exposición es que la alfabetización es fundamental para el desarrollo cognitivo del niño. Gracias a los métodos ya conocidos, podemos optar por una educación controlada y dirigida. Además, es importante mencionar que algunos de estos métodos se crearon con el fin de cubrir los errores de otros. Como por ejemplo, el alfabético tenía muchos errores, muchas desventajas, entonces se creó el fonológico. Presentaba lo mismo, se creó el silábico. Pero aún así, nos permiten reflexionar sobre los avances cognitivos que podemos tener al implementar dichos procedimientos y técnicas para enseñar a nuestros alumnos a leer y escribir. La alfabetización, al final de cuentas, será la llave esencial para adquirir las competencias de lectura y escritura como medio para identificar, comprender, comunicarnos en un mundo cada vez más digitalizado y rico en información, sobre todo con el fin de desarrollar las competencias lingüísticas y comunicativas. Al final encontrarán las referencias bibliográficas donde nos apoyamos como sustento teórico. Gracias.